Hola, bienvenidas, bienvenidos otra vez. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Yo creo que el último vídeo que publiqué fue hace 4 meses, más o menos. Afortunadamente el confinamiento ha terminado, pero bueno, he decidido seguir publicando algunos vídeos para vosotros y sobre todo para mis estudiantes. El primer tema para mí es interesantísimo, el romanticismo. Y como siempre vamos a empezar por el marco histórico y social. Estamos en la primera mitad del siglo XIX, un siglo, como veremos, lleno de acontecimientos muy dramáticos. En Europa es la época de la gran expansión de Francia, de Napoleón. Bueno, Francia, con el pretexto de pasar por España para invadir Portugal, en realidad luego también invade a España, obligando al rey Carlos IV y a su hijo, el futuro Fernando VII, a exiliarse. Y Napoleón pone a su hermano José Bonaparte en el trono. José Bonaparte era un rey no muy querido generalmente por los españoles, tanto que algunos le dieron el apodo Pepe Botella, porque se dice que tenía problemas con el alcohol, aunque, bueno, la verdad es que no sabemos si era así realmente. Un día muy importante para esta guerra fue el 2 de mayo de 1808, cuando en Madrid los madrileños se levantan contra los franceses. Son famosos los cuadros de Goya, importantísimo pintor de esta época, que hablan de esta guerra, el 2 de mayo y el 3 de mayo también. Hoy en día el 2 de mayo sigue siendo fiesta en Madrid, una gran fiesta, el comienzo de la guerra de la independencia. En realidad no todos los españoles estaban en contra de los franceses y podemos decir que la sociedad se divide en dos: los afrancesados, que consideraban a Francia como un modelo de elegancia, también de buen gobierno, y que entonces estaban contentos con esta dominación, y los patriotas, que en cambio querían echar a los franceses de su tierra. Los franceses conquistan casi toda España, pero en realidad hay una pequeña parte que se queda fuera, la ciudad de Cádiz, en el sur de España, en Andalucía, y es allí, en Cádiz, donde se refugian muchos liberales que no están de acuerdo con la ocupación francesa. Ellos admiran algunas cosas de los franceses, como los principios liberales de la Revolución Francesa, pero no las nuevas ideas de la Francia napoleónica. Y basados en estos principios liberales, ellos escriben una nueva constitución, la Constitución de 1812, llamada también la Constitución de Cádiz, o así como nombre para los amigos, por así decirlo, la Pepa. ¿Por qué la Pepa? Porque se publicó el día de San José, el 19 de marzo. La guerra de independencia termina en 1814, con la victoria de los patriotas. Entonces los franceses se van de España y empieza el reinado de Fernando VII, llamado el Deseado. ¿Por qué deseado? Porque muchos de los españoles lo deseaban, lo querían como rey, como legítimo rey, después de José Bonaparte. En realidad no fue muy buen rey, porque antes juró sobre la Constitución de Cádiz, pero poco después la anuló y empezó a reinar con 6 años de absolutismo. Después de estos 6 años creció el descontento de muchos liberales, de muchos intelectuales, etc. Y un levantamiento al mando del general Riego, ¿no? Acordaos de ese nombre porque luego se convierte en un héroe liberal. Obliga al rey a cambiar su política. Entonces, de 1820 a 1823 tenemos el llamado trienio liberal. Entonces, durante 3 años, Fernando VII adopta unas políticas más liberales, pero fue muy poco tiempo, porque en 1823
hasta su muerte, hasta el final de su reinado, tenemos la llamada década ominosa, u ominosa década. ¿Qué significa ominosa? Significa vergonzosa, porque vuelve el absolutismo más duro de Fernando VII. Y bueno, en esta etapa evidentemente los liberales no tienen vida fácil. Muchos intelectuales que compartían las ideas liberales también se van, sobre todo a Francia o a otros países. Entonces es una etapa muy difícil para la cultura y también para la literatura, que veremos empieza a desarrollarse mucho después de la muerte de Fernando VII. Bueno, el reinado de Fernando VII no termina de forma fácil. Poco a poco va perdiendo todas las colonias, casi todas las colonias de ultramar, como veremos, y en los últimos años empieza a plantearse también el problema de la sucesión, porque él no tenía ningún hijo varón. Entonces su hermano Carlos se estaba preparando para heredar el trono. Pero en 1830, entonces solo 3 años antes de morir, él cambia la ley sálica, o sea, la ley de sucesión, introduciendo la pragmática sanción que decía que su hija, que iba a nacer dentro de poco, podía ser reina, su hija Isabel. Entonces, a la muerte de Fernando VII tenemos una guerra de sucesión que llamamos también la Primera Guerra Carlista, donde los dos bandos son los carlistas, o sea, los partidarios de Carlos, el hermano de Fernando, muy conservadores, y los isabelinos, o sea, partidarios de Isabel, la hija de Fernando, que eran más liberales. Bueno, ganan los isabelinos e Isabel será reina, evidentemente no enseguida porque era una niña, entonces antes tenemos la regencia de su madre y luego del general Espartero. Bueno, no será un reinado fácil, tanto que ella tiene el apodo de la de los tristes destinos. Entonces, como hemos visto, empieza con el problema de la sucesión, con una guerra. Luego, que hemos llamado la guerra carlista, y luego termina con un destronamiento, o sea, las diferencias, los grandes conflictos sociales que tenemos durante su reinado no disminuyen, siguen aumentando y terminan con el final de su reinado, pero no por su muerte, sino porque una revuelta la expulsa, ¿no? La destrona y luego ella se exilia a Francia, y esta revolución se llama la Gloriosa de 1868. Entonces ya tenemos un poco el marco histórico para hablar del romanticismo, que es un movimiento literario que se desarrolla más o menos en la primera mitad del siglo XIX. Vamos a hablar un poco de la sociedad. Hablando del marco social de la primera mitad del siglo XIX, pues he elegido esta imagen que también es del pintor Goya. No es exactamente un cuadro, es un grabado y se llama El sueño de la razón que produce monstruos. Bueno, la he elegido porque Goya vivió en esta época, fue un pintor importantísimo, pero también por el mensaje, ¿no? Que nos dice que cuando no usamos nuestra razón, entonces llegan los monstruos, ¿no? La violencia, toda la parte peor del ser humano. Y es un poco lo que ocurre en este siglo tan negativo para España. Como hemos visto, es un siglo de grandes enfrentamientos ideológicos. Patriotas contra afrancesados, isabelinos contra carlistas, en general liberales contra conservadores. Empieza a abrirse paso el laicismo en la sociedad, que choca contra los católicos más tradicionalistas. Entonces, muchas visiones diferentes de la realidad y del futuro que crean varios enfrentamientos, varios problemas. Y como hemos visto, muchas de las colonias americanas aprovechan la ocasión de la debilidad de España durante la Guerra de la Independencia y también durante el reinado de Fernando VII para independizarse. Entonces, a mediados del siglo XIX le quedan a España solo las colonias de ultramar de Cuba, Filipinas y Puerto Rico.
empieza lentamente a desarrollarse una industrialización en España, aunque con un ritmo mucho más lento que en otros países europeos y con un éxito mucho más desigual, porque empieza solo en algunas zonas y esto cambia un poco también las clases sociales. La burguesía, que antes en España no tenía mucho poder, mucho peso, empieza poco a poco a adquirir prestigio y a dividirse alta, baja, entonces se hace más variada. Y bueno, aunque el 80% de la población es rural, todavía empieza a nacer la figura del obrero, entonces de las personas que se mudan a las ciudades y nace esta nueva clase social del proletariado urbano con muchos problemas, condiciones de vida muy humildes y también empiezan lentamente las reivindicaciones de los obreros. España en este momento sigue siendo un país con muy poca población, también porque a causa de estos problemas hay una gran migración hacia las ex colonias americanas y bueno, y luego veremos cómo todo esto afecta a la literatura de esta época. Muchísimas gracias por vuestra atención, espero que todo esté claro. Si tenéis preguntas o comentarios podéis escribir aquí abajo y ya os lo digo, el romanticismo español es maravilloso, entonces tenéis que ver los próximos vídeos. Muchas gracias, hasta pronto.